estamos en una rueda del karma, continuamente en cada reencarnación vamos entrando en la rueda y estos maestros ya están fuera de la rueda del karma. Y luego también se les pide que tenga un poder absoluto para unirse con su Cristo interior. Quiere decir que para unirse con su ser, tienen que tener esa sabiduría de saber unirse con su propio ser. Hasta llegar a un punto en que hagan el proceso de ascensión. Porque la ascensión la hacen espiritualmente porque son seres ya súper elevados y también se le pide otro requisito más, que es que hayan reencarnado durante 777 años y que hayan pasado por la reencarnación de la ignorancia, la reencarnación de la conciencia, la reencarnación de la sabiduría y la reencarnación del alma. Entonces, una vez que han cumplido todos estos requisitos, ellos ya son maestros ascendidos y proceden a la elevación espiritual. La jerarquía espiritual lleva en la Tierra desde hace 18 millones de años, que fue implantada aquí por Sanat Kumara. Sanat Kumara vino del planeta Venus y después entró el príncipe Siddhartha. Algunos lo conocéis, los que hayan hablado, o sea, ha dado clases o hayan talleres de Buda. Siddhartha era un príncipe en la India que lo tenía su padre, dijéramos, muy protegido, porque no quería él que se enterara de cómo estaba el pueblo, de las penas que pasaba el pueblo, el hambre, la pobreza que había. Entonces estaba protegido, el padre le protegía para que no saliera de palacio y un día se escapó y de que vio cómo estaba el mundo, la pobreza que había y cómo estaban todo su pueblo, decidió ayudar al pueblo convirtiéndose en espiritualmente, hacer espiritualidad y convertirse en un Buda. Entonces empezó a meditar y fue cuando se cambió, o sea, se hizo Gautama Buda, lo que conocéis como Gautama Buda, pues fue el príncipe Siddhartha. Entonces, cuando luego después, este cargo del señor, el príncipe Siddhartha, cogió el cargo de Sanat Kumara para que fuera el señor del mundo. Y al maestro Maitreya se le considera el Buda de la tierra. También fue nombrado por Sanat Kumara. Sanat Kumara le entregó el rango también del señor del Buda de la tierra a Maitreya, que Maitreya también es el Cristo interior de Jesús. Es el Cristo interior de Jesús. O sea, acompañó a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y estos tres forman un triburato. Triburato quiere decir que entre Sanat Kumara, Buda y Maitreya son los tres que se encargaron de que la humanidad evolucionara. Por eso le llaman triburato. Luego, después están los maestros Moria. Hay muchísimos maestros de la Hermandad Blanca, hay muchísimos maestros, pero bueno, uno de ellos es Moria, que es del rayo azul, es el del primer rayo. Luego está Lanto, que es del rayo amarillo, dorado, que es el segundo rayo. El Lanto ayudó muchísimo a Saint Germain cuando ascendió, le ayudó mucho, le aconsejó muchísimo. Y luego será Pablo el Veneciano, que es del tercer rayo. Después está Serapis Bey. Serapis Bey es un maestro ascendido, pero él estuvo en la Atlántida en la época antes de que la Atlántica se hundiera. Él era sacerdote de la Atlántida y él protegía la llama de la ascensión, que es el rayo blanco. Él es el maestro del rayo blanco, Serapis Bey, y es que cuando Lemuria se hundió, pidió ir a Egipto a implantar allí la llama de la ascensión. La llama de la ascensión está en Egipto y él prometió que hasta que el último ser humano no ascendiera, él no se iría de Egipto. Él pidió quedarse allí en Egipto, al contrario de otros maestros, porque estuvo muchas vidas en Egipto
fue también faraón en algunas reencarnaciones y amaba mucho a Egipto. Entonces, los que hayan ido a Egipto pueden encontrar la llama de la ascensión, está en el templo del Uso, entrando en el templo del Uso, adentro del todo hay una explanada muy grande y allí etéricamente está el templo, o sea, la llama de la ascensión. Luego tenemos a la maestra Lady Portia, que maneja el séptimo rayo, el rayo violeta. La Lady Portia es la diosa de la justicia, del perdón y la oportunidad. Y es el alma gemela de Saint Germain. También maneja muchísimo la llama violeta. Luego tenemos al Maestro Jesús, que es el séptimo rayo, que es el color del Maestro Jesús es naranjado, rojo, o sea, oro naranjado más o menos, un naranja así color oro. Y Lady Nada, su complemento, pero Lady Nada supuestamente es María Magdalena. Luego está Kuan Yi, la maestra Kuan Yi. La maestra Kuan Yi es una maestra que está en China y trabaja la llama violeta también. Es maestra de la misericordia y maestra de la compasión. Luego está Saint Germain, que Saint Germain ascendió como maestro ascendido, fue en el 1684. Y bueno, pues Saint Germain cuando ascendió, pues dijéramos que su obsesión y en todas sus reencarnaciones era liberar a la Tierra de toda oscuridad. Y su meta era liberar al ser humano, o sea, la liberación del ser humano era su meta. Entonces, él hizo unas nuevas enseñanzas para los maestros ascendidos, explicando las leyes cósmicas de todos los maestros y de todo el cosmos. Y estas leyes estaban basadas en la instrucción y sobre todo basado en la lógica y en el sentido común. Este maestro, o sea, el maestro Saint Germain, añadió, o sea, pidió a los maestros ascendidos que le ayudaran para poder llevar estas enseñanzas al tribunal kármico, y los maestros ascendidos le ayudaron, le proyectaron su radiación, quiere decir que le proyectaron sus energías para que esto fuera factible y se pudiera hacer. Entonces, a través de la naturaleza y a través del sentido común, Saint Germain entregó todas estas enseñanzas al tribunal kármico y también la entregó este mensaje a América, que por entonces América era el líder de la raza humana. Él presentó al mundo este nuevo estilo de vida, estas nuevas enseñanzas, y hubo un cambio muy grande en las enseñanzas de los maestros. A partir de ahí, las leyes ocultas se apartaron hacia un lado y por primera vez un maestro ascendido pudo, un maestro ascendido después de la Atlántida, pues pudo conseguir dar conocimiento del yo soy, el que yo soy, y de dar conocimiento de la llama violeta. Y ahí, a partir de ahí ya se quitó el misticismo, se quitó el ocultismo, ya se quitó todo lo que la gente, o sea, todo lo que se llevaba en secreto, todo eso se quitó. Y a partir de ahí empezó la nueva era. Saint Germain bajó a la tierra el poderoso yo soy, el que yo soy. Para que no sepa lo que significa el yo soy, es el Cristo en ti. El yo soy tiene mucho más significados. Luego lo diré, porque luego lo voy a leer, los significados que tiene bastante. Pero bueno, para que vayáis haciendo la idea, cuando decís yo soy, estáis diciendo el Cristo en mí, ¿vale? Luego fue el que Saint Germain, es el Choa del séptimo rayo. Para el que no lo sepa, Choa es director, quiere decir director del séptimo rayo. Es el avatar de la era dorada, emperador de la llama violeta. El rey de la era de oro, Dios de la libertad, y es el benefactor del mundo, o sea, le tienen considerado como el mayor benefactor del mundo. Y en el periodo cósmico, que nos encontramos ahora, lo que está reinando ahora es la era dorada y de Acuario.
Ahora estamos en la era dorada de Acuario, que lo está rigiendo el séptimo rayo, la llama violeta. Por eso es muy importante que la llama violeta se utilice, porque es, dijéramos, la herramienta de esta era, la llama violeta. Porque por eso Saint Germain pidió baja para implantarla. Luego, en el 1 de mayo de 1954, Saint Germain fue elegido como rey de la era dorada. Entonces, fue coronado Jesús de la era de Piscis, le transfirió su corona y su cetro. Y a partir de ahí, la era de Piscis terminó y pasa a reinar y a ser avatar Saint Germain y la era dorada y la era de Acuario. A partir de entonces Jesús deja de ser el maestro de la tierra y empieza y es elegido el ángel Mica de la unidad. Y ahí, a partir de ahí, empieza la era de Acuario y empieza a influir la llama violeta, que es justo bajo la influencia que estamos, y estamos bajo la constelación de Acuario, y ahí rige, a partir de ahí empieza a regir el polo femenino de la Tierra, que curiosamente esa energía del polo femenino de la Tierra está en el lago Titicaca. Y a partir de 1954 empieza a regir las reformas, la libertad, lo original, las comunicaciones, las cosas originales, los hippies, es cuando empiezan a proliferar todo eso. Las comunicaciones, tenemos que agradecerle todo lo que hay ahora de tecnología, se lo tenemos que agradecer a Saint Germain, porque fue el que abrió las puertas de todo eso. Luego, los dones de Saint Germain son la libertad, él trabaja la transmutación, el perdón, la diplomacia, la alquimia y la aplicación de las ciencias y la aplicación de la ceremonial, de lo ceremonial, que no me sale, perdón. Y es, ante todo, su afán es la liberación del ser humano en todas las reencarnaciones, esa era su meta, liberar al ser humano de la maldad, de la pobreza, del dolor. Esa ha sido su meta y de hecho Saint Germain siempre lo dice, que él no va a parar hasta que el ser humano seamos todos iguales, todos seamos de la ley del uno y todos seamos lo mismo uno que otro y tengamos las mismas oportunidades que todos los seres, que no haya seres con más poder y otros con menos. Entonces siempre dice que él no va a parar, aunque tenga que bajar a la tierra otra vez, que no le importaría por el ser humano, él lo haría. Entonces, Saint Germain ha luchado muchísimo por todo esto y sigue luchando. Él está etéricamente aquí en la tierra, gobernando, pero es etéricamente, porque además su retiro está en Transilvania, Rumanía, en la parte de los Cárpatos, y le tienen considerado el gran benefactor de la humanidad. Gracias. Bueno, pues Saint Germain fue sumo sacerdote en la Atlántida, en el templo de Poseidón, trabajó con Melquisedec. Melquisedec pertenece al fuego blanco, es un gran maestro, es uno de los, yo creo que es de los más importantes de los maestros. Y bueno, todos tienen poder, pero este tiene bastante más poder. Cuando la caída de la Atlántida, bueno, antes os voy a decir que Melquisedec y Saint Germain trabajaban los litios. Los litios es un cristal, el más puro que hay, es de los más puros, bueno, más puro incluso que el diamante. Y es un buen canalizador, canaliza mucho, o sea, es un canalizador muy grande. El litio se mantiene mucho la información y ahora mismo lo que en la Tierra es lo mejor que hay, es el más puro, el litio. Y también trabajaba los cuarzos. En los cuarzos metían toda la información de la Atlántida, toda la sabiduría,
los cuarzos, imaginaros que era enorme de grande, porque era por 2 metros de diámetro, más o menos, o quizá un poco más, pero de alto no tenía, es que se perdía la vista de hartos que era. Y ellos ahí guardaban toda la información y toda la sabiduría que ellos iban acumulando en los cuarzos. Trabajaban mucho y eran muy expertos en ello, porque en esto de los cuarzos y los litios, Saint Germain utilizaba mucho la alquimia, porque Saint Germain en muchísimas vidas, en muchas reencarnaciones, siempre ha utilizado la alquimia. Era como, pues eso, como su don, dijéramos. Entonces, cuando la Atlántida que se hundió, pues decidieron llevar la información y la enseñanza de la Atlántida, decidieron llevarla a repartirla, porque ellos no querían que se perdiera esa información, más que nada porque como los que provocaron la caída de la Atlántida fueron los hijos de Belial, que eso ya es para otro taller, pues entonces estos, Saint Germain y Melquisedec, ellos tenían miedo de que esta gente lo utilizaran para el mal. Entonces decidieron repartir las enseñanzas. Y una parte la escondieron e hicieron una cúpula muy grande de litio, bastante grande, y escondieron parte de las enseñanzas debajo del mar. O sea, es decir, debajo del mar pusieron una cúpula en el fondo del mar, que hay unas cuevas, está justo debajo de la Atlántida, de donde estaba la Atlántida. Ahí hay unas cuevas subterráneas, debajo en el fondo del mar totalmente, y ahí ellos pusieron una cúpula y ahí dejaron parte de las enseñanzas de la Atlántida. Se reencarnó en San José, hijo, o sea, esposo de la Virgen María y padre adoptivo, entre comillas, de Jesús en Israel. Y aquí me voy a permitir, porque esto lo canalizó Saint Germain, y esto lo dijo él. Os leo. Fui el primero en coger a Jesús en mis brazos y sentí la ternura y el amor de él. Y sabía que él sería el Salvador del mundo. Miré dentro de esos ojos y vi la grandeza que tenía, esa luz que tenía él, este ser tan hermoso. Toqué sus manitas, unas manitas que un día sanaría al ser humano. Sentí su fe para llevarnos delante de la esperanza. Sentí el aliento de la esperanza de millones de seres y de personas. Y sentirlo como mi hijo me hizo sentir un amor muy grande. Yo con sus manos, con mis propias manos, le hice las primeras sandalias. Pues ahora entramos en una que a mí me gusta mucho, en una vida de Saint Germain, que es cuando encarnó en Merlín. Saint Germain fue Merlín entre el siglo V y el siglo VI. Ahí tenéis a Merlín, fue un gran maestro, de hecho consiguió la maestría aquí en la Tierra, fue un buen alquimista, fue profeta y consejero del rey Arturo, fue un gran estratega, es con el rey Arturo, le enseñaba cómo dirigir las guerras para que fueran menos dolorosas y menos sangrientas. O sea, menos dolorosas me refiero que hubiera menos muerte y menos sangrientas. Él es también, forjó la espada de rey Arturo, la forjó. También forjó la armadura de rey Arturo, fue una armadura impenetrable, o sea que ninguna espada la podía penetrar. La espada fue trabajada con la alquimia de Saint Germain y fue una espada con una energía muy pura. La espada tenía una energía muy pura y era una espada con muchísimo poder y muy milagrosa. Y el Saint Germain, o sea, Merlín acompañó a Saint Germain, perdón, acompañó al rey Arturo hasta que el rey Arturo, y llegó a ser muy viejo. Y él ayudó mucho con su magia, con la alquimia, ayudó muchísimo a muchos seres, y también
y de hecho la magia y la alquimia de Saint Germain, bueno, de Merlín, todavía se está utilizando aquí en la Tierra, en muchos sitios. Él fundó la Orden de Merlín, ayudó mucho a fundar la ciudad de Cabelón, ayudó a fundarla, poseía hacía muchas actividades y tenía el poder de hacerse invisible, también la habilidad de cambiar el tiempo, tenía la habilidad de conocer el futuro y de encarnarse en forma de animal también, o sea, de encarnarse, no, de transformarse en forma de animal. Él era un gran arquitecto también, ayudó y diseñó el castillo de Camelot, también lo diseñó. El rey Arturo le decía que era uno de sus mejores consejeros, el rey Arturo lo amaba muchísimo. Él enseñó a Morgana, la hermana de Saint Germain, enseñó a la alquimia, le enseñó todos sus trucos. Morgana lo utilizó porque Morgana era muy ambiciosa e incluso ambicionó también el trono de rey Arturo. Él quería haber reinado, ella quería haber reinado, no lo consiguió, claro, porque entonces tenía que ser los hombres, pero su ambición la llevó a tener una caída de conciencia y se convirtió en un ser oscuro. Entonces a Merlín le hizo muchos daños porque utilizó la misma magia de Merlín, la utilizó contra él. Luego la utilizó mucho también para imponer mucho al rey Arturo con la reina Ginebra. Le ayudó, los imponía mucho. Y bueno, pues Morgana llegó a ser una bruja oscura, llegó a serlo. Luego también Merlín también diseñaba unos espejos que todo el que se miraba en ese espejo, que aún creo que todavía en Glastonbury existe, todos los que se miraban en ese espejo veían lo que ellos querían ver. No se veían ellos así, sino que si ellos se querían ver guapos, en realidad el espejo los veía, la imagen que le transmitía a esa persona eran que eran guapos. Si se veían, eran mayores y querían verse jóvenes, pues esa imagen le transmitía que eran jóvenes, gente con juventud. Entonces, por esa época, el maestro Merlín se enamoró de una doncella que se llamaba Vivia, pero esta doncella también le engañó. No tuvo suerte Merlín con las mujeres. Entonces, ella también le pidió que le enseñara y cuando ya había aprendido, pues se fue con otra persona y le engañó. Merlín cayó como en una depresión porque se sintió muy solo, se sintió muy triste y dijo esto, dijo en una ocasión, dijo esto, decía que todo ser humano parte de un todo común, o sea que todos partimos del mismo sitio. Su norma y sus leyes era que todos éramos iguales. Él se ganó la maestría de la tierra, como ya he dicho, y también era un gran maestro druida. También trabajaba con los druidas. Por ejemplo, Merlín, aparte de todo lo que enseñaba y todo, él respetaba mucho a la naturaleza, trabajaba a favor de la naturaleza. Él se regía por todos los ciclos de la naturaleza, era un hombre muy, muy, muy inteligente. Y bueno, pues al final murió solo, abandonado en una cueva y muy deprimido, muy deprimido. Intentaron matarlo, no lo consiguieron, pero al final murió. Y bueno, en 1220 al año 1291, Saint Germain se reencarna en Roger Bacon. Fue filósofo, monje, franciscano, maestro científico y se fue considerado el hombre más dotado de todo el siglo. En todas las épocas, Saint Germain fue
conocido como unas mentes prodigiosas, porque claro, es que era un ser diferente a todos, tenía unas enseñanzas y una sabiduría que en aquella época no la tenía todo el mundo. Entonces, pues claro, la gente como hacía cosas diferentes a los demás, trabajaba en todas las épocas, trabajaba en la alquimia, pues hacía cosas milagrosas y entonces la gente no lo entendía y bueno, pues le llamaban así. Bueno, ahora voy a hablar de Cristóbal Colón. En el año 1492 apareció Cristóbal Colón, reencarnado en la reencarnación de Saint Germain, y el maestro nos dice: desde el camarote de mi barco vi la isla verde que se alzaba ante mí. Fue la primera manifestación del nuevo mundo virgen, que yo había estado buscando durante tantísimos siglos. Tierra fértil y libre de la maldad del hombre, donde la libertad caminaba a cada paso y a cada camino y a cada corazón humano. Ahí me di cuenta que trabajaría la libertad del ser humano. Yo llevaba mucha responsabilidad en mis espaldas, de toda mi tripulación, porque pasamos hambre y pasamos mucha sed. Y también recuerdo que dejé allí a mi hijo en el corazón de España. El hijo de Cristóbal Colón ya era como 18, 20 años, tendría, entonces él estaba en la corte de España cuando Cristóbal Colón fue a pedir ayuda porque él era italiano, pero él pidió ayuda a su país, no se la concedió, no le escucharon. Entonces, cuando se fue a España y allí, por mediación del hijo, que estaba en la corte, consiguió que hablara con la reina Isabel. Y entonces os sigo leyendo. Por eso dice: allí recuerdo que dejé a mi hijo en el corazón de España y gracias a mi hijo fue el que me abrió el paso para hablar con esa bendita mujer, Isabel la Católica, que le tengo mucha gratitud y mucho aprecio y la amo muchísimo. Y con todo su amor y gratitud, ella me tendió una mano y me permitió que flotara 3 barcos y una tripulación. Curiosamente, estos seres de mi tripulación y mi hijo, amigos míos, están ahora ayudándome y los tengo como estudiantes. Son estudiantes futuros maestros ascendidos, todos estos que me ayudaron. Cuando llegué a la nueva tierra, bajé a la tierra y la besé. Besé esa tierra y di las gracias. Las gracias por haber llegado y por darme cuenta de que yo no estaba equivocado, que había detrás del horizonte había un nuevo mundo. La tripulación, desanimada y hambrienta, amenazaba con amotinarse. Pensé llamarla a la isla la Nueva Atlántida, pero mi fe por la humanidad me hizo ver la verdad y al final la llamé el San Salvador, porque nos había salvado de una muerte segura a todos. Ahora este continente tiene mucho mérito y es enorme. Los nativos nos recibieron muy bien, formamos parte de colonias, hicimos muchas colonias, llevamos muchos adelantos a los nativos y todo era armonioso. Todo trabajábamos en una armonía muy grande. Yo allí, él allí, se enamoró de una nativa, pero él estaba casado en España, estaba casado y entonces pues decidió marcharse porque aunque quería mucho a la nativa no podía estar con ella. Entonces decidió volver para España y cuando volvió, pues de ser una armonía toda la isla y estar todo en armonioso, los que se quedaron a cargo de la isla, pues por su ambición, empezaron a maltratar a todos sin piedad ninguna, a todos los nativos, y fue un sufrimiento. Es cuando se enteró, volvió a la isla, estaba ya todo, prácticamente todo destrozado, y el sufrimiento de los nativos lo sufrió en sus propias carnes. Y con ello prometí que no acabaría, en todas las vidas que tuviera, no acabaría hasta que el ser humano fuera libre
fuera la raza que fuera, fuera libre de toda atadura y de todo yugo. Y él prometió que no cejaría nunca hasta que la humanidad, fuera de la raza que fuera, fuera libre. Esa era su gran meta y eso era su ilusión. Luego Saint Germain, deseando por encima de todo ayudar al ser humano, pidió una dispensa kármica para bajar a implantar la llama violeta en la Tierra, porque veía que la Tierra se iba a destrozar. O sea, el ser humano estaba destrozando totalmente los valores de la Tierra y la Tierra iba a la extinción. Entonces pidió un permiso kármico de años, de bastantes años, para bajar a implantar la llama violeta. La llama violeta es una herramienta transmutadora que transmuta las energías densas, transmuta todo el dolor, transmuta el perdón. O sea, es una herramienta muy, muy potente que hay que utilizarla ahora y yo os aconsejo que la utilicéis porque transmuta todo. Es que vale para todo. Es una herramienta buenísima. La llama violeta ahora está bajando en forma de espiral. Antes era como tipo de un rayo, ahora se baja en forma de espiral y porque va limpiando toda la zona de todos los sitios que se necesite y yo os recomiendo de verdad que la utilicéis. Y para hacer esto se tuvo que encarnar en el siglo XVIII al siglo XIX, se tuvo que encarnar en el conde de Saint Germain. Y por eso, como fue su última encarnación en la Tierra, se encarnó en cuerpo físico, bajó para implantar la llama violeta. Imaginaros que se arriesgó a bajar en cuerpo físico, se arriesgó a que, por supuesto, un maestro ascendido no tiene karma, no tiene ningún karma. Entonces, se arriesgó a bajar aquí, porque claro, al bajar aquí tuvo que empezar desde cero, desde niño, desde bebé, hasta llegar a ser adulto. Y en ese transcurso podía crearse karma, y se arriesgó. Y si se hubiera creado karma, hubiera tenido que seguir bajando. Ya no hubiera seguido siendo maestro ascendido. Hubiera tenido que entrar otra vez la rueda del karma. Pero él se arriesgó a bajar, a implantar la llama violeta y ayudar a la humanidad.